Cordial saludo, mi nombre es Alison Álvarez y expondré el tema de la lucha de la mujer por el derecho a la salud sexual y reproductiva. La lucha de la mujer es algo que se ha venido presentando desde mucho tiempo atrás. Luego de ser sometidas a la desigualdad de género, Corrine Brown, una de las promotoras en la lucha para que esto se acabara, dio impulso a la huelga de las camiseras, la cual fue la huelga de las trabajadoras en Estados Unidos. Este fue un gran motivo para que así se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, aquel día donde serían recordadas aquellas mujeres que fueron sometidas a trabajos demasiado fuertes hasta causarles la muerte. Aquel día se conmemoró en agosto de 1910. Al parecer este hecho fue un gran impulso para que las mujeres de diferentes ciudades y países conmemoraran este día y pelearan por sus derechos, por la igualdad, por el derecho al trabajo en condiciones dignas, por el derecho al voto, por parar la violencia en contra de ellas. No obstante, en 1911 ocurrió la tragedia del incendio de la fábrica de camisas. En este suceso fallecieron 146 mujeres y fue la apertura al diálogo sobre los derechos de las mujeres y la protección laboral. En este tema tan amplio se abarcará los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En los tiempos ancestrales, los derechos tenían un patriarcado masculino. Esto desencadenó una gran lucha, creando movimientos femeninos, mujeres cansadas de sentirse inferiores a los hombres en busca de igualdad de género. La idea de igualdad tiene la capacidad de visibilizar lo diferente de otra manera. Sobre este tema, Celia Moros expresa que todo derecho a la diferencia supone un derecho a la igualdad. La diferencia en la vida humana es de suyo un hecho. No toda diferencia es buena o mala, hay diferencias indeseables. Por ejemplo, la concepción nazista de la indiferencia, hay diferencias neutrales, hay diferencias éticas deseables. Celia Moros, página 53 del año 2000. ¿El cuerpo de la mujer es privado o es privado de derechos? Ok. Según Lamas, al hablar del cuerpo nos referimos a la envoltura del cuerpo, que es analizado desde lo psíquico y social. La presentación inconsciente del cuerpo pasa por el imaginario e incorpora elementos de lo simbólico que una cultura construye. Así, la diferencia sexual se distingue de la diferencia biológica entre los sexos. Diferencia sexual como cuerpo, un cuerpo pensante, un cuerpo que habla, que expresa el conflicto psíquico. Es decir, que las diferencias de sexos no son solo cuestiones anatómicas, sino subjetividades. El sexo asume en el inconsciente independiente de la anatomía. Esto quiere decir que los cuerpos, hombre o mujer, no solamente son diferentes por su forma o morfología, sino por los pensamientos y acciones que cada uno realiza. Esto no quiere decir que todas las mujeres sean iguales o todos los hombres sean iguales. Trata de dar a entender que cada género tiene cualidades diferentes. Al hablar de este tema, se desencadena como, por naturaleza, la mujer define ante la sociedad que es productora. Ante la sociedad este tema siempre ha sido así, pero los movimientos feministas consideran que es un pensamiento machista, ya que en algunas ocasiones prácticamente se decreta la maternidad como un acto obligatorio, acto que ellas rechazan completamente, ya que no están de acuerdo con traer un ser al mundo si no es deseado. Hoy en día se puede ver cómo las instituciones modernas juzgan y quieren oprimir a la mujer en el momento que ellas deciden qué hacer con su cuerpo, cuando deciden obtener métodos anticonceptivos para no reproducirse. Este tema se torna en sometimiento hacia la mujer, al no dejarla decidir, al querer hacerlas cargo de algo que no debe ser una obligación, ya que es claro que cada uno tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre lo que quiere y no hacer. Francamente son temas personales, que nadie debería opinar acerca de estos, tal como lo expresa Jelin. Esto implica el reconocimiento de derechos humanos básicos, que puede ser interpretado como derecho a la vida, a la libertad, a la prohibición de la esclavitud o de los malos tratos, y todas las formas de violación, marital o por extraños, que son una forma extrema de violencia corporal que tenía significaciones psíquicas. También lo son las imposiciones de métodos anticonceptivos y lo opuesto,
la imposibilidad de contar con servicios de salud estatal que aseguren la reproducción consentida. Por ende, se puede observar cómo se estipularon algunos derechos de sexualidad y reproducción, los cuales son: decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ejercer y disfrutar mi sexualidad, manifestar mis afectos públicamente, decidir con quién o con quiénes me relaciono, respeto a mi privacidad e intimidad, vivir libre de violencia, decidir sobre mi vida reproductiva, igualdad, vivir libre de discriminación, informar sobre sexualidad, educación integral en sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva, identidad y participación en políticas públicas sobre la sexualidad. En opinión de Syriza, los derechos reproductivos hacen referencia a las decisiones y libertades que un sujeto debe gozar en orden a decidir sobre sus capacidades reproductivas. Al abarcar una gama de derechos que van desde las decisiones acerca de la cantidad y espaciamiento de los hijos, el acceso a servicios adecuados ante situaciones de infertilidad, el acceso a anticonceptivos apropiados, hasta el derecho al aborto seguro, legal y accesible. Por otro lado, los derechos sexuales se refieren más específicamente a la libertad para ejercer plenamente la sexualidad sin peligro de abuso, coerción, violencia o discriminación. Esto se refiere a que cada mujer tiene derecho a pensar, reflexionar y decidir qué hacer a pesar de ser considerada como la líder reproductora en una familia. Luego de largos años de lucha, los derechos humanos de las mujeres han sido desarrollados y dados en igualdad. Entre estos derechos, el de la salud reproductiva y sexual. Así lo ejemplifica Syriza. A partir de la llamada década de la mujer, 1975 a 1985, los derechos ciudadanos para las mujeres han conocido una significativa expansión hasta el punto de marcar un hito tanto en la historia del movimiento de mujeres como en la teoría feminista. Empowerment y entitlement parecen las palabras para caracterizar esta fase de la historia del movimiento de mujeres y del feminismo. En un debate presentado, Alexandra Walters, asesora de violencia familiar, enfatizó en la magnitud de la violencia contra las mujeres en el mundo, destacando las cifras sobre la iniciación sexual de las mujeres, el feminicidio y los demás datos presentados en un reciente informe de la OPS. Mostró especial preocupación por los feminicidios y la violencia doméstica, haciendo hincapié en que el 38% de los asesinatos de mujeres en las Américas son cometidos por parejas o exparejas, destacando que este dato podría estar subestimado ya que muchos países no llevan registros sobre la relación entre la víctima y el victimario. Alexandra dio a conocer las principales consecuencias que trae la violencia contra las mujeres en la sociedad, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva, destacando que la violencia contra las mujeres no es igualitaria a todos los grupos, ya que las adolescentes, las personas marginadas por etnias indígenas, migrantes, mujeres con VIH y personas LGTBI son aún más discriminadas y vulnerables. En conclusión, se puede evidenciar cómo las mujeres han tenido que luchar por cada cosa que en el presente tienen, y aún así se ven opresiones en algunas ocasiones. Tras la lucha del derecho al trabajo digno, se desglosaron varias luchas, entre estas la del derecho a la salud reproductiva y sexual, el derecho a ser libre y elegir sobre su propio cuerpo. En la actualidad sigue siendo una temática bastante cuestionada y juzgada, por lo mencionado anteriormente acerca de los pensamientos narcisistas de las instituciones públicas.